quisiera empezar contándoles algo. Bueno, uno de los privilegios que tengo como pastor y que me gusta mucho es preparar a las parejas para el matrimonio. Entonces, qué bueno cuando ese chico encuentra esa ayuda idónea, qué bueno cuando la chica encuentra ese varón que era el que estaba esperando y se empiezan a preparar y empezamos en esa preparación. Y hay una clase en especial, no voy a hablar de matrimonio ni mucho menos, sino que quiero tomar esto es para hablarles. Hay una clase, o sí, una clase o una parte de una clase en donde hablamos de la necesidad del diálogo, de la necesidad de la conversación, de que es importante que una pareja nunca pierda ese buen hábito de conversar. Y es más, en esa clase creo que la terminamos con un pensamiento que dice así algo como que el matrimonio es una conversación extensa. O sea, como que estamos diciendo que cuando decidimos que esta es la persona con la que queremos pasar el resto de la vida porque sabemos que es la persona que Dios nos ha preparado o ha apartado para nosotros, entonces la idea es que la conversación se mantenga, que la comunión se mantenga, que podamos estar hablando constantemente y que podamos tener esa fluidez. Desafortunadamente, lo que más rápido se pierde a veces en un matrimonio es eso, el diálogo. Y las conversaciones se reducen a, ¿ya pagó el recibo? ¿Cómo le fue al chino en el colegio? Oiga, y entonces ya hizo tal vuelta. Y perdemos esa esencia. Y yo decía esta mañana, si esa es la conversación, pues qué diferencia tiene eso a irse a vivir con otra persona y compartir un arriendo y decir, bueno, partamos el arriendo y vamos juntos. Y estamos hablando es de miti y todas las cosas, pero no hay una comunión. Entonces hablamos de lo importante que es la comunión. Ahora, ¿por qué esto? Resulta que una de las formas como Cristo se presenta frente a la iglesia es como ese novio que está esperando a su amada. ¿Y esa amada quién es? La iglesia, nosotros, ¿verdad? Y que todo esto, todo lo que estamos viviendo terminará con esa esperanza gloriosa que nosotros tenemos, que es esa esperanza del matrimonio, de la unión entre Cristo y la iglesia, de esas bodas del Cordero que van a ser una gran bendición para nosotros y en la que el novio irá a buscar a esa novia y se encontrará con ella. Y entonces la reflexión que hacía al principio era ¿por qué? Y entonces aporto algo más. Si alguien busca, si alguien encuentra un novio o una novia, obviamente esperemos que en la iglesia, pues también se espera que hablen, que digan, bueno, ¿y por qué? O sea, no solamente porque tienes los ojos verdes, porque eres igual de simpático al pastor, por eso me gustas. No, ese no es motivo suficiente, sino realmente porque he encontrado que tú eres la persona con la que quiero compartir. Y en ese sentido hay una necesidad de hablar y de colocar pautas claras. Y cuando nos casemos es más importante. Ahora, si es importante el diálogo, la comunicación dentro de una relación de noviazgo o de una relación de matrimonio, ¿cuánto más no será importante nuestra comunión con Dios, nuestra oración, el caminar en esa relación con Dios? Y es volver a hacer énfasis en la oración. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes oran? Yo sé que todos me van a decir, sí, claro, pastor, nosotros oramos. Pero la pregunta, André me asustó, dije, ¿qué pasó, André? Si nosotros nos preguntamos cómo oramos, tendríamos que evaluar si la oración que estamos haciendo es la correcta. Porque tal vez si usted ora y dice, Señor, gracias estoy por este día, amén. Ya oré, pastor. Pues bueno, eso no fue una oración, eso fue una frase que usted expresó, pero realmente no fue un tiempo de comunión con Dios. Entonces podría preguntarme yo qué es la oración. Y cuando hablamos de la oración, la enseñanza más básica, más simple, más digamos que superficial, podría decir, que nos han dado es que orar es hablar con Dios. Y no es que esté mal, sí, orar es hablar con Dios. Pero cuando yo me detengo a pensar de que estamos hablando en las disciplinas cristianas que necesitamos tener, que así como el miércoles hablamos de la disciplina que era la necesidad de afinar mi oído para poder escuchar la voz de Dios a través de la palabra, bueno, también tengo que entender que la oración es una disciplina, que la oración tiene que ser algo que sea real en mi vida y que no puede ser simplemente una actividad religiosa, sino que yo tengo que entender el valor, la importancia de orar, más cuando entiendo que es una disciplina. Y esto me lleva a mí a ir más allá en esa definición de lo que es la oración. Y podría hablar de que la oración es un diálogo que se da en un contexto íntimo, sincero y constante. O sea, es un diálogo que me lleva a intimidad con Dios porque es constante, porque es sincero, porque voy delante de Dios y se da en un ámbito espiritual. El miércoles hablaba y decía
que por qué a veces nos cuesta tanto la Biblia, por qué a veces nos cuesta tanto la oración. Porque nosotros estamos acostumbrados a relaciones en un ámbito natural, en donde yo estoy viendo a la persona cuando estoy hablando y nomás sus caras ya me están diciendo si le agrada lo que estoy diciendo, si no le agrada lo que estoy diciendo, si está haciendo como ajeno a lo que estoy diciendo, porque puedo tener esa interacción y la persona que está hablando conmigo exactamente lo mismo. Hay una relación, hay un va y viene, estamos hablando, nos estamos mirando, estamos entendiendo, estamos determinando muchas cosas. Eso sería en la relación. Pero el asunto es que con Dios es diferente, porque con Dios usted no está viendo a nadie, no está entendiendo, no está sabiendo qué está pasando al otro lado. Y entonces acá tiene que llegar a un ámbito espiritual, entenderlo, que es algo más profundo y es algo en lo que tiene que crecer, que tiene que aprender a leer o a conocer un ambiente espiritual para poder entrar en esa intimidad. Cuando logramos la intimidad, cuando logramos llegar a conocer, a conectarnos con Dios, entonces vamos a descubrir varias cosas y es, por ejemplo, que tenemos una tremenda dependencia de Dios. Yo no sé si usted se ha detenido porque hay cosas que son claras, pero a veces nos cuesta, y es que orar es hablar con el que creó el universo. Es con el Dios absoluto, con el Dios supremo, que es con quien no podría hacerlo. Ahora pregunto, todos en algún momento, bueno, no sé si todos, pero la gran mayoría de los que estamos acá, en algún momento hemos tenido la necesidad de hablar con alguien. Porque necesitamos una vuelta, porque queremos una recomendación, porque necesitamos hablar con el gerente del banco para el crédito, porque necesitamos pedir una instrucción, porque necesitamos pedir una recomendación. Y le pregunto, ¿cuánto valora usted el que alguien le dé el tiempo para hablar? ¿Cuánto valora usted el que alguien se siente y le diga, ok, ¿qué es lo que necesita? Cuénteme, acá estoy, y que usted pueda sentarse y que la persona le escuche y es más, que le dé una solución? O sea, lo valoramos tremendamente. Pero la oración, que es mucho más que esto, a veces pareciera que no fuera tan importante o que no lo valoráramos de una manera tan soberana como debería ser, porque es el Dios soberano delante del cual nos estamos comunicando. Así que la oración no solamente fortalece nuestra comunión con Dios, sino que la oración es un instrumento saludable para mantenernos a nosotros firmes en la vida cristiana en medio de las adversidades. Cuando estábamos hoy en la alabanza, no que terminaba en tristeza ni nada, terminamos con el gozo del Señor, pero siendo muy realistas, que vivimos en un ambiente donde no siempre estamos felices, donde no siempre las cosas salen como quisiéramos, donde no siempre estamos riendo y nos estamos gozando. No, vienen luchas, vienen dificultades, vienen adversidades, vienen pruebas, vienen momentos que vienen a mi vida para tambalearme, pero si yo estoy firme en Dios, si yo tengo esa comunión con Dios, seguramente podré ir a Dios y encontrar refugio, encontrar descanso, encontrar fortaleza frente a las situaciones que estamos viviendo. Lamentablemente nosotros como iglesia, y no estoy hablando nosotros y casi no estoy hablando de la iglesia en general, no entiende o no entendemos el poder que hay en la oración, lo importante que es la oración, lo que nos puede determinar en nuestra vida esa oración, que es un privilegio que nos permite hablar con Dios y tener esa bendición con Él. Así que antes de empezar a hablar de la oración, yo quisiera citar algunos ejemplos de la Biblia donde podemos ver que la oración es poderosa y que la oración cambia. Ahora, quiero que usted entienda, espero que usted lo crea. Si no lo cree, entonces por favor hable con el pastor y se lo aclaramos. Pero quiero que entienda que en la Biblia las historias que están registradas son reales. O sea, la Biblia no cuenta fábulas, no cuenta mitos, no cuenta leyendas. Las historias que están en la Biblia son reales. Y las cosas que cuenta sucedieron realmente, los personajes son verdaderos y las cosas que pasaron allí son cosas que realmente se pueden constatar. Porque si no es así, entonces la oración simplemente sería como los cuentos de los hermanos Grimm en la mañana, que cuentan cosas bien locas y que uno no las cree, pero las ve porque le parece, no, acá es real. Entonces el primer escenario en el que quiero reflejar cómo la oración tiene poder: Israel ha salido de la tierra de esclavitud, Dios los ha sacado con mano poderosa. Moisés está en el monte recibiendo las tablas de la ley, hablando cara a cara con Dios para traer la revelación de Dios al pueblo. Pero el pueblo que está en la llanura es impaciente. El pueblo que está en la llanura dice, pero ¿qué pasó con este Moisés? Se murió, se quedó allá, vamos a tener Dios, no vamos a tener Dios. Y le dicen a Aarón que les haga un Dios. Y él no tiene ningún problema en tomar todo el oro que ellos han sacado de la tierra de Egipto. Vea lo que hicieron con la bendición de Dios.
tomaron la bendición de Dios y la convirtieron en un ídolo y levantaron un becerro de oro. Obviamente la palabra nos dice, usted lo puede encontrar en Éxodo 32, que Dios entró en ira y que el deseo de Dios realmente era acabar con el pueblo. O sea, Dios iba a acabar con Israel. Hasta acá llegó Israel, colmaron mi paciencia. Pero fue la oración, fue la intercesión de Moisés, fue el que Moisés se colocara entre Dios y el pueblo, lo que hizo que Dios no tomara esa decisión, el poder de la oración. Un segundo ejemplo lo encuentro cuando hay un sacerdote que de pronto no ejerce bien su misión, que no tiene claro que es el sacerdote de Dios, y entonces como que no hace bien sus cosas y entra una mujer al templo y esta mujer está derramando su corazón literalmente, está llorando delante de Dios, y el sacerdote va y se le acerca y le dice, venga, si está borracha váyase para otro lugar. Y la mujer dice, no, yo no estoy borracha, yo estoy orando porque estoy entregándole a Dios mi corazón. Y esta mujer se llama Ana. Y esta mujer Ana está orando porque le está diciendo, Dios, yo quiero, anhelo un hijo, pero soy estéril. Y Dios escucha la oración de esta mujer y esta mujer queda embarazada y ese hijo que tiene se llama Samuel, el juez, el profeta, y es una respuesta a la oración. En otro lugar, dice en Reyes, dice la palabra que había un hombre que era sujeto a pasiones como las nuestras, que tenía las mismas dificultades, que tenía las mismas adversidades, que tenía las mismas debilidades de nosotros, pero dice la palabra que este hombre oró un día, llamado Eliseo, oró un día para que no lloviera y dejó de llover por 3 años y medio en la tierra. Usted sabe que ahorita estamos asustados que porque viene el fenómeno, todos contentos porque llegó el verano, pero están diciendo que si las represas se secan otra vez racionamiento. Imagínense en un pueblo que no llueva durante 3 años y medio. Y dice que él oró y no llovió y que nuevamente oró al Señor y volvió a llover. El poder de la oración en ese contexto. Hay otra situación, solamente quiero dárselas para que entiendan. Y esta es como la más top de todas. O sea, a mí esto me parece increíble. En un lugar llamado Babilonia, un rey tiene un sueño y llama a sus hechiceros, a sus sabios, a sus brujos, a todo lo que tiene y les dice, señores, he tenido un sueño, este sueño me tiene inquieto, me tiene mal y necesito que me den la interpretación del sueño. Ok, rey, ¿cuál es el sueño? Ese es el problema, se me olvidó el sueño. Pero ustedes son los magos, los hechiceros, por favor, recuérdenme cuál es el sueño y denme la interpretación. Ninguno sabe qué hacer. Así que sacan un edicto para que a todos los que hacen parte de esos hechiceros, sabios y todo esto, los asesinen por malos porque no están cumpliendo su trabajo. Llega esto a oídos de Daniel. Y Daniel dice, díganle al rey que me dé un tiempo para orar. Ahora escúcheme, hay cosas que usted lee en la Biblia y usted las pasa como si fueran normales. No, esto no es normal. Yo quiero que usted piense eso. ¿Qué pasaría si usted tuviera un sueño, que ese sueño lo tuviera inquieto y que usted no supiera qué es el sueño y le contara a su amigo y su amigo le dijera, ah, no, Dios ya me dijo, usted se soñó esto y esto y esto y esto y lo que significa es esto y esto y esto? ¿Cómo quedaría usted? Porque eso fue lo que pasó con el rey. Daniel le dijo, mira, rey, lo que soñaste, Dios me ha revelado. Él dice, no soy yo, Dios me lo reveló a través de la oración. Y el sueño que tú tuviste fue este, y su interpretación es esta y esta y esta y esta. Y estamos viendo el poder de la oración. Ahora, uniéndome un poquitico a la oración, a la disciplina que hablábamos el miércoles acerca de afinar nuestro oído para escuchar la palabra. Este mismo Daniel más adelante, Daniel sirve durante un gran tiempo en Babilonia y sirve a 3 reyes diferentes. Pero él lee un día en la escritura cuándo terminaría la cautividad de Israel, cuándo terminaría ese tiempo. Y cuando él lee esa palabra y cuando él recibe la revelación, él ahora entra y él sigue orando y ora, pero ahora ora con respecto a una promesa y dice, Dios, tu palabra dice, y conforme a tu palabra yo te pido que tú cumplas lo que has dicho. Wow, tremendo, recibió la revelación, Dios le habló y él habló a Dios conforme a lo que la palabra le había dicho. Así que la oración sí tiene poder. En la iglesia primitiva, este hecho para mí es chistoso. Toman preso a Pedro, lo tienen en la cárcel. La iglesia está dolida, está triste y acongojada porque su líder ha sido encarcelado. Y entonces se reúnen todos a orar por Pedro, a clamar, Señor, libera a Pedro, sácalo de la cárcel, haz algo. Y a Pedro lo liberan.
Y Pedro va y golpea en la puerta, buenas, soy Pedro. Y la persona que le abre, lo mira, se asusta, cierra la puerta, entra y dice, oiga, Pedro está afuera. Pues ábrale. Pero habla del poder de la oración. ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo. Ahora, si esos ejemplos no fueran suficientes para hablar del poder de la oración, Jesús mismo siendo Dios, Jesús mismo siendo el Señor, Él tomó la oración como algo de su vida cotidiana, de su vida en esta tierra. Y solamente voy a colocar 3 aspectos de los muchos que podría tomar. Pero por ejemplo, la palabra nos dice que Él en ocasiones se escabullía de entre la gente, de la multitud que lo seguía, de la multitud que quería escucharlo, tocarlo, saber algo, recibir un milagro de Él. Él se escabullía y se iba a solas a tomar un tiempo de oración con Dios. O sea, Jesús detenía su agenda, detenía todas las cosas que hacía y se iba a solas con Dios. Cuando Jesús iba a tomar grandes decisiones, por ejemplo, el escoger sus 12 discípulos, Jesús no dijo, a ver, miramos caras, a mí me parece que es. No. Jesús subió al monte y dice la palabra que él duró orando toda la noche para que Dios le dijera a quién había escogido. Y usted dirá, ay, pero se equivocó porque escogió a Judas. No, porque Judas es el cumplimiento de una profecía. Así que Judas hacía parte de esa lista de los que Dios estaba escogiendo y Dios le mostró quiénes eran los que iba a escoger. En el momento de mayor angustia, también usted, porque yo lo cito mucho, oró y le dijo, Señor, yo no quiero tomar esta copa, yo no quiero pasar esta situación, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, y oró en ese sentido. Y hay una oración más de Jesús que con esta termino esta parte, pero que a mí me impacta mucho porque a mí me enterneció, se puede decir la palabra, cuando entendí que estando en la tierra, Jesús oró por mí, así como oró por ti y oró por todos los que conocemos. Porque Juan capítulo 17 habla de la última oración que Jesús hizo. Y más o menos a la final del capítulo dice, Señor, y oro no solamente por estos, sino todos aquellos que van a conocer de mi nombre por el testimonio de esos. Y todos aquellos que van a conocer del nombre de Cristo por el testimonio de ellos, somos usted y yo. Así que usted puede entender que en la oración que hizo Jesús, estando en la tierra, oró por usted, lo tuvo en cuenta y usted estuvo en las oraciones de Jesús en esta tierra. Así que todo esto me lleva a entender que la oración tiene poder. Y yo quisiera hoy que usted entendiera eso, que más que una buena prédica o una prédica regular o una prédica como usted la quiera tomar, le queda a usted una disciplina. Hablábamos con alguien en estos días y me decía que tal vez lo que estamos viendo es como los rudimentos otra vez, pastor, como que de estas cosas ya sabemos. Pues sí, las sabemos, pero son tan necesarias recordarlas, son tan necesarias no olvidar que necesitamos crecer en ellas. Así que hoy, hablando de estas disciplinas, he titulado la prédica de hoy, la oración, un privilegio, una necesidad, un deleite. La oración es un privilegio, una necesidad, un deleite. En el seminario estamos viendo en este semestre las cartas de Pablo y hemos hablado cómo cada carta fue escrita porque tenía un propósito, porque se escribió Romanos, porque se escribió Efesios, porque se escribió Gálatas, porque se escribió cada una de ellas. Y hablábamos que las 2 cartas que fueron escritas a los tesalonicenses son las cartas que están más cargadas de hechos escatológicos. ¿Y qué es escatológico, pastor? Que está hablando de hechos que tienen que ver con el tiempo del fin, con los últimos tiempos, cuando se acerque la venida del Señor Jesucristo, cuando se acerque ese momento donde Cristo se manifestará. Bueno, en esas cartas donde Pablo está dándole un gran énfasis a esa parte escatológica, en medio de esas cartas, Pablo escribió lo siguiente, un versículo, los que les cuesta trabajo aprenderse versículos, les voy a dar uno, el primero que se pueden aprender y seguro se lo aprenden ya. La palabra dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Ya se lo aprendió? 1, 2, 3. Ya se aprendió un versículo. Ya usted puede decir, pastor, me sé un versículo. Resulta que este no es el más corto, le voy a dar otro para que se lo aprenda. Juan 11:35 dice, Jesús lloró. 1, 2, 3. Vea, en 2 minutos ya aprendió 2 versículos. Ya puede decir, yo sé palabra. Resulta que Jesús lloró es el segundo versículo más corto, el primero, perdón, pero el segundo es este, orad sin cesar. Pero ese orad sin cesar, aunque es un versículo muy corto,
es un versículo que contiene una gran profundidad porque nos está hablando acerca de la necesidad de orar, de la necesidad de mantenernos en comunión, de la necesidad de saber que yo no me puedo soltar de la mano de Dios, porque vivimos en un mundo donde nos lancetean, bombardean con un montón de cosas, las voces de nuestra mente, las voces de nuestra carne, las voces del mundo, y yo necesito mantenerme en comunión con Dios. Esto quiere decir que la oración no es una simple actividad religiosa. Yo decía esta mañana, y perdóname si hay personas que nos están escuchando católicas, esto que voy a decir lo digo con respeto, pero es lo que yo pienso. Y es más, voy a hablar mal de nosotros, pero espero que no se siente mal. Yo digo, a veces los cristianos le decimos, ay, es que los católicos rezan y nosotros sí oramos. Porque el católico es el Padre Nuestro, el Dios te salve María, entonces ¿qué? Y nosotros sí oramos. ¿Seguro? Porque tal vez usted no reza el Padre Nuestro, tal vez, pero si usted toda la mañana es, Señor, gracias estoy por este día, bendíceme, amén. Y mañana, Señor, gracias estoy por este día, bendíceme, amén. Y pasó un mes, pasaron 2 meses, y usted su oración no pasa de, gracias Dios por este día, bendíceme, amén. Pues usted no reza el Padre Nuestro, no reza la Ave María, pero está rezando. Porque está repitiendo lo mismo. O sea, imagínese, volvamos al contexto del matrimonio. Usted imagínese yo todos los días durante los últimos 23 años diciéndole, oh negra hermosa, cómo te amo, eres la razón de mi vida. Oh negra hermosa, cómo te amo, eres la razón de mi vida. Oh, al principio son espectacular, pero ya después de 23 años eso como que, hermano, no tiene nada más que decir. O sea, esa es toda su creatividad. Entonces me está hablando de que oración es hablar realmente con Dios, pero orar no repitiendo palabras por decir palabras, por llenar un espacio, sino realmente entender delante de quién estoy. Usted cuando considera que alguien está mal de la cabeza, tiene un problema en su mente, cuando usted habla con alguien y las cosas que dice son absurdas. Entonces usted le dice, oiga, y está bueno el clima, ¿no? Está chévere, está haciendo sol. Sí, la verdad no sé, pues el partido estuvo duro y usted. Estamos hablando de una cosa diferente. Entonces Dios entiende. Dios no espera que yo simplemente diga palabras por decir. Dios quiere que yo sea asertivo en lo que estoy diciendo, que sea concreto en lo que estoy diciendo, que hable. Así que la oración es mucho más que una actividad religiosa. La oración es la capacidad, el privilegio, la necesidad y el deleite de conectarme con Dios. Ahora, en ese contexto donde está el versículo que usted se acaba de aprender que dice, orad sin cesar, tiene muchas más cosas y en 1 Tesalonicenses del capítulo 5, del 16 al 22 dice lo siguiente: estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menosprecéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Así que la oración, junto con esto que dice acá, me habla que es una serie de virtudes, es como un conjunto de virtudes que Dios trae a nuestras vidas para que nosotros podamos tener una vida de bendición. Y acá, por ejemplo, menciona algo que hace parte del fruto del Espíritu Santo, dice con gozo. Y tal vez usted me ha escuchado hablar de que el gozo no es diferente a la felicidad. La felicidad es una buena noticia, la felicidad es algo que pasa muy bien. Los hinchas de Millonarios tuvimos una buena noticia esta semana, ganamos. Por fin ganamos. Ya era hora, pero ganamos. Ahora, esa noticia que produce felicidad. Pero el gozo es que a pesar de que estemos eliminados, tenemos el gozo del Señor. O sea, el gozo no tiene que ver con las circunstancias. Ahora, parece muy superficial lo que estoy diciendo, pero lo quiero llevar a las situaciones que usted vive cotidianamente. Que no siempre tenemos buenas noticias, que no siempre estamos bien, que no siempre las cosas salen como quisiéramos que salieran, pero que en medio de todo el Espíritu Santo nos da el gozo de saber que nuestra esperanza, que nuestra confianza está puesta en Dios y que en Él hemos colocado nuestra esperanza. Por eso oramos y oramos sin cesar, porque sabemos que Él nos sostiene y nos bendice, y habla de la gratitud. Y con la gratitud yo quiero unirlo con otro texto. Romanos 8:28 dice, y a los que aman a Dios, ¿qué dice? Y todas las cosas buenas, las buenas y las difíciles. Si todo lo bueno y todo lo difícil me ayuda para bien,
Quiere decir que mi gratitud con Dios debe ser por todo lo bueno y por todo lo difícil. Porque es imposible que yo no le dé gracias a Dios si me aumentan el sueldo. Es imposible que yo no le dé gracias a Dios si me sale el contrato. Es imposible que yo no le dé gracias a Dios si compré el apartamento, si algo me salió bien. Pero qué duro es ser agradecidos con Dios cuando las cosas no salen como yo quisiera que salieran. Cuando las cosas no se dan como yo esperaba, porque tal vez si conozco y entiendo la soberanía de Dios, mi deseo, el deseo de mi corazón era uno, pero el deseo de Dios era otro. Y aún ahí yo tengo que decirle gracias Dios, porque aunque no lo entiendas, está haciendo tu voluntad. Porque aunque no lo entienda, tú estás obrando en esto que está viviendo. Así que cuando tengo ese gozo, cuando yo tengo la oración como una disciplina espiritual y cuando tengo la gratitud, como que esto permite que no hagamos lo que dice el versículo y es que apaguemos el Espíritu. Ahora, no es que el Espíritu Santo tenga un interruptor y usted lo apague y lo prenda. El Espíritu Santo es el Espíritu. Lo que está diciendo es que no lo apague en su vida, que usted no mengue la obra del Espíritu Santo en su vida, porque el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Pero tal vez yo puedo apagarlo en mi vida. Tal vez yo puedo decirle, Espíritu Santo, no hables tan duro porque me estás molestando. Prefiero escuchar otras voces. No, que yo pueda seguir escuchando la voz del Espíritu Santo. Y escuchando la voz del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me dé la revelación de la palabra. Que me permita entender, que me permita comprender cuando Dios me hable. Y que no solamente me dé la revelación de la palabra, sino me permita vivir una vida santa que me mantenga conforme a lo que Dios quiere en su plenitud, en su gracia y en su bendición. Y esto hace que me mantenga espiritualmente sano. Así que orar sin cesar no son una repetición interminable de frases prefabricadas o preestablecidas sin descanso y sin sentido. Dios, y te adoramos y te bendecimos en esta mañana, estamos delante de ti bendiciéndote porque tú eres bueno, porque tú eres santo, Señor, y te bendecimos y te exaltamos. Y yo creo que Dios dirá, ya sé que me bendijiste, ¿algo más? Porque llevamos media hora diciendo lo mismo. Y lo que quiero es que entendamos que no es la vana repetición. Dice cuando Jesús enseñó a orar, dijo, no es tu vana repetición. A veces adquirimos jergas porque lo vemos en el ambiente, porque se puso de moda. Pero realmente mi relación con Dios es personal, es particular y yo necesito ir delante de Él y entenderlo. O sea, ni Dios, o sea, perdóname Dios lo que va a decir, con respeto lo digo, pero ni Dios es loquito, ni menos yo que le estoy hablando a Dios soy loquito. Yo soy una persona racional que le estoy hablando a un Dios que entiende, a un Dios que comprende, a un Dios que sabe lo que le estoy diciendo. Así que más bien, en vez de ser repeticiones interminables, lo que tiene que ser mi oración es persistente y continua. Y persistente y continua de acuerdo a la situación, porque habrá días, no todos los días nos levantamos igual, no todos los días nos levantamos alegres, no todos los días nos levantamos enojados, no todos los días estamos a la expectativa o estamos, no, hay días de días y yo puedo hablarle a Dios cada día de acuerdo a lo que hay en mi corazón, de acuerdo a lo que estoy viviendo en ese momento, y Dios va a escuchar y Dios va a entender eso que está pasando. Así que la oración es algo progresivo, que es lo que quiero hablarles hoy, y ese progresivo voy a mirarlo en tres etapas. Primero, la oración empieza cuando usted de una manera personal entiende la necesidad de Dios y decide tener una relación íntima con Dios a solas con Él, que no tiene que ver con nadie más, es usted con Dios. Entonces espero que hoy usted diga, ok, yo entiendo que necesito tener una relación íntima con Dios. El segundo aspecto es que también la oración es congregacional, que Dios nos hizo iglesia, eso lo vamos a hablar en un momento, para entender que como iglesia podemos ir a la presencia de Dios. Pero en tercer lugar, entender que cuando yo tengo mi oración íntima y cuando tengo mi oración congregacional, también tengo que entender que una muestra de la humildad que hay en mi corazón es entender que yo no oro por mí mismo, sino oro por otros. Voy a decirlo acá porque no sé si después se me olvide, así que después ya no lo digo más. Pero esta semana pasó algo, digo el milagro, pero no digo el santo, pero digo el milagro. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces usted se afana por los problemas que tienen otros? Porque a veces somos egoístas, ¿no le parece? Ay, no, cada uno con su problema. Tengo muchos problemas para meterme en sus problemas. El miércoles estaba ya para bajar al servicio y hay una persona acá que trabaja y en su trabajo tiene la posibilidad de hablar con muchas personas. Y de una manera soberana que solamente Dios sabe porque lo ha permitido, esta persona se sienta con las personas y las personas le empiezan a abrir su corazón.
Y el miércoles pasó eso y alguien le abrió su corazón a esta persona. Pero lo abrió de una manera tan sincera y tan fuerte que llegó angustiada a la iglesia. ¿Por qué? Porque en otras palabras, minimizando todo lo que le dijo fue, me quiero morir. Esta vida no tiene sentido. Hubiera podido decir, ojalá no me muera, no es problema mío, yo tengo mis problemas. No, no, no. Esta persona llegó buscando al pastor, pastor, ayúdeme, vamos a orar, vamos a interceder por esta persona que no cometa una locura, que no va a hacer algo. ¿Qué estoy diciendo? Me estoy preocupando por lo que pasa con otros. Entonces, cuando yo tengo una relación íntima con Dios y cuando lo hago congregacionalmente, me lleva a mí a también entender que yo puedo orar por otras personas, que hay problemas que están pasando a mi alrededor y que yo no tengo que ser ajeno. Y ahí entonces es donde empiezo mi primer punto. Téngalo ahí. Y mi primer punto es: la oración permite intimidad con Dios. La oración permite intimidad con Dios. Y yo quiero que usted entienda literalmente la palabra intimidad como esa capacidad de estar a solas con Dios y conocerlo. Así como la intimidad es importante en el matrimonio, en una pareja, en el matrimonio, jóvenes, en el matrimonio, de la misma manera, nuestro tiempo devocional es importante en nuestra comunión con Dios. Nuestro tener esa intimidad con Dios, el caminar con Él. Hay un texto que usted sabe, pero quiero expresárselo. Y dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Ahora, déjeme hacerlo literal para que usted lo entienda. Yo no necesito entrar a mi cuarto y cerrar la puerta para decirle: gracias Dios por este día, bendíceme, amén. No, yo no necesito cerrar la puerta para decir eso. Eso lo hago en menos de un minuto y salgo de mi casa y ya oré. No, cerrar la puerta me implica mi tiempo, me implica mi consagración, me implica a mí saber que voy a estar dispuesto a estar quieto y conocer que Él es Dios. Y que voy a ir a presentarme delante de Él, porque es una actividad espiritual, vuelvo a lo mismo, que no voy a ver a nadie, pero que cuando yo empiezo a caminar en esa oración, si lo empiezo a hacer cotidianamente, voy a poder entender el ambiente espiritual. Al principio tal vez no, pero cuando lo empiece a hacer, voy a saber que es mi espíritu conectándose con el Espíritu Santo de Dios que me lleva a mí a la presencia del Padre. Porque cuando entro en oración, entonces lo primero que tengo que hacer es entrar de una manera reverente. Si usted, volviendo al caso, si usted necesitara hablar con el político, necesitara hablar con el presidente de la empresa, necesitara hablar con la persona de recursos humanos en esa compañía, créame que usted no entra, entonces, ¿qué llave? ¿Bien o qué? No, 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 usted entraría con todo el respeto. Buenas tardes, ¿cómo está? Mi nombre es fulanito de tal, vengo porque quiero hablar con usted. O sea, necesitamos ser respetuosos con Dios, necesitamos entender la grandeza, la soberanía. Ahora, no estoy diciendo que no pueda ser cariñoso, no puedo decir que sea amoroso, pero lo que estoy diciendo es que no podemos ser confianzudos. Que es Dios, que es el Señor, el Dios del universo, delante de quien me voy a presentar, que delante de Él voy a ir para presentarle mi adoración, para presentarle mi reverencia. Pero acá hay algo aún más especial. Gálatas no, Génesis capítulo 2 versículo 23, cuando Dios ha establecido la relación del matrimonio, dice algo que a mí me parece espectacular. Dice: y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Y quiere decir que cuando yo entro en la presencia de Dios, entro con un corazón desnudo. Y lo que está hablando de un corazón desnudo es que yo no le puedo ocultar nada a Dios y tengo que colocar delante de Dios: esto es lo que hay. Este es mi dolor, esta es mi tristeza, esta es mi aflicción, este es mi pecado, esta es mi situación con la que lucho. Señor, no hay nada que yo te pueda esconder. Yo vengo delante de ti, no a esconderte, no a aparentar nada, no a decirte que yo soy el mejor o que soy fantástico. No, Dios, eso no funciona contigo. Yo vengo a decirte que hoy mi corazón, mi vida está así. Que hoy estoy feliz, que hoy estoy contento, que hoy te estoy amando, que hoy estoy creyendo que tú eres lo más poderoso del mundo. O vengo a decirte: Dios, mi corazón hoy está quebrado, mi corazón está triste, las situaciones no están saliendo como yo quisiera, Dios, pero vengo a desnudar mi corazón delante de ti. Y vengo, Señor, antes que cualquier cosa, a decirte gracias, porque independientemente de la situación que esté pasando, tú estás conmigo. Tú no me abandonas.
Tú me sostienes, tú me levantas y estoy en la bendición. Y ese privilegio es entender que no lo tiene todo el mundo. Ese privilegio solamente lo tienen los que somos hijos de Dios. Así que delante de Él podemos presentar nuestras súplicas, podemos presentar nuestras peticiones, podemos decirle: Señor, esto es lo que yo quiero y lo que estoy esperando. Y nos acercamos de una manera personal. O sea, no es el Dios de la multitud, es el Dios personal. Porque Dios te conoce por nombre, porque Dios conoce lo que hay en tu mente, en tu corazón, porque la palabra dice que aún no ha llegado la palabra a tu boca y Él ya la conoce. Él ya sabe lo que hay en tu corazón, porque es tan grande, porque es tan inmenso, que aunque nos ama a todos como iglesia, Él sabe quién es Samuel, Él sabe quién es Jerónimo, Él sabe quién es Giovanni, Él sabe quién es Olga, Él sabe quién es cada uno, y a cada uno nos trata de manera personal. Por eso puedo ir con palabras legítimas. Puedo ir a decirle: Señor, esta es mi situación, te quiero adorar, te quiero bendecir, quiero vivir para ti, Dios, pero entiendo que me cuesta porque vivo esto, porque atravieso esto, porque está pasando esto, porque tal vez me equivoqué, o porque tal vez sentí, o porque tal vez pensé, pero Dios, aquí estoy delante de ti y entiendo que tú eres soberano. Ahora, escúcheme, podríamos pensar, tal vez usted no lo ha pensado, pero si alguien lo pensó, quisiera decirlo. Y podríamos pensar que entonces la soberanía de Dios riñe con la oración. Porque, pastor, usted nos está diciendo que Dios cumple peticiones, pero la soberanía de Dios, o sea que yo puedo cambiar la soberanía de Dios, y la respuesta es no. Entonces, como estamos hablando de una oración espiritual, yo tengo que entender que la soberanía de Dios marcan los propósitos de Dios. Escucha lo que estoy diciendo. Entonces, como Dios es soberano, Dios ya tiene propósitos establecidos, pero que la oración se convierte en un medio. Ahora, se lo doy con el primer ejemplo que le puse. El primer ejemplo que le puse fue: y Dios quiere destruir a Israel, porque Israel ha levantado un ídolo y ha despertado la ira de Dios. Y esto es real, esto pasó. Y entonces Dios va a mandar toda su ira sobre Israel. Pero viene Moisés, se interpone entre la ira de Dios y lo que está pasando con el pueblo, y ora y hace que la decisión de Dios cambie. Ve, pastor, que sí cambió la soberanía. No la cambió. Resulta que esto que pasa es un acontecimiento profético. Moisés está representando a Cristo. Israel nos está representando a nosotros. Y lo que nosotros merecíamos era la ira de Dios sobre nuestras vidas. Pero Cristo viene y se coloca como ese intermediario para que nosotros podamos entender la bendición. Así que lo que hizo Moisés al orar fue ser un medio de Dios para que el propósito de Dios se cumpliera. Y el propósito de Dios era que, salvando al pueblo de Israel, nosotros entendiéramos que años después vendría un caudillo, un redentor, alguien que se colocaría entre la ira de Dios y el pecado del pueblo para librarnos y salvarnos. Entonces la oración de Moisés lo que hizo fue ser un canal, un medio para que el propósito de Dios se cumpliera. Por eso cuando oramos, al final cuando oramos, yo oro diciendo: Señor, pero en esto que se haga tu voluntad. Porque Jesús en el Getsemaní dijo: no quiero ir a la cruz, pero Señor, haz tu voluntad. Y Dios no escuchó la oración de Jesús, sino hizo su voluntad, y Jesús dio gracias, porque su oración era en el Espíritu. Entonces, cuando yo entiendo ese poder, cuando yo entiendo esa unción, cuando yo entiendo que Dios, habrá oraciones a las que me responda sí, y habrá oraciones a las que me responda no. En todo caso, el sí o el no es una respuesta. Y yo no puedo aceptar la respuesta que es sí y desechar la respuesta que es no. Necesito entender que en todo tiempo se va a cumplir la voluntad de Dios. Así que no hay una contradicción, sino que mi oración es un medio para que yo pueda ver en mi vida o en la iglesia o en el ambiente en el que esté cómo se cumple el propósito de la oración. Es por eso que mi oración va dirigida al Padre, va dirigida al Hijo, va dirigida al Espíritu Santo, va dirigida al Dios Trino. Yo no oro por mí mismo, yo no oro en nombre de otra persona. ¿Usted recuerda el fariseo que llegó al templo a orar y dice:
Señor, nos dice la palabra que el fariseo orando consigo mismo, dijo, "Oh, soy bárbaro". Este fariseo tenía como un espíritu argentino. Soy bárbaro. Oro, ayuno, hago las cosas tan bien, Dios. Debes estar impresionado conmigo. Él está orando consigo mismo. Él no está orando a Dios. Si él hubiera orado a Dios, seguramente Dios le hubiera mostrado qué tan equivocado estaba. Por todo lo anterior, me debo presentar delante de Dios con un corazón sincero. Y me debo presentar con un corazón reverente. Y con la humildad necesaria, escúcheme, no solamente para entender delante de quién estoy, sino para entender también quién soy yo. Porque tal vez ninguno acá tengamos dudas quién es Dios, soberano, santo, eterno, el creador de todo cuanto existe. Pero particularmente nosotros sí sabemos quiénes somos cada uno de nosotros. Y usted se imagina, que siendo nosotros como somos, Dios nos permite entrar a su presencia. O sea, es una gracia muy especial. Por eso oramos en el nombre de Cristo. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie. Entonces cuando yo oro en el nombre de Cristo, entiendo que es que Cristo es el único, y hermanos católicos, si me están escuchando, Cristo es el único, lo dice la palabra, no lo digo yo, el único intermediario entre Dios y los hombres. No hay más. Solamente Cristo. Y por eso, como mediador, yo puedo orar al Padre en el nombre de Cristo. Pero no solamente oro al Padre en el nombre de Cristo, sino oro bajo la unción del Espíritu Santo, porque entiendo que así como Cristo es el mediador, el Espíritu Santo es el ayudador. Porque la palabra dice que el Espíritu Santo clama y gime por nosotros con gemidos indecibles. Así que la oración es una actividad espiritual donde tal vez, aunque en lo natural no se mueva nada, espiritualmente se están moviendo muchas cosas. Y cuando usted lo hace al Padre en el nombre del Hijo, bajo la unción del Espíritu Santo, Dios está obrando espiritualmente en su vida. Entonces es necesario que usted entienda hoy la importancia. Y que no es una oración de 2 minutos, de 5 minutos. Ay, pastor, usted me está colocando una carga muy grande porque usted no sabe cómo es mi vida. No, yo no sé ni cómo es su vida, ni tampoco le estoy colocando una carga. Yo le estoy diciendo, la palabra dice eso. Usted verá si lo toman. Pero le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en el secreto. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Lo dijo Jesús. Entonces, si va a pelear con alguien, pelee con Jesús. Pero lo que está diciendo es que realmente, sí o sí, usted necesita orar. Un cristiano sin oración se seca. Un cristiano sin oración se vuelve un cristiano raquítico. Un cristiano que no tiene vigor, que no tiene poder, que no tiene autoridad, porque no tiene la comunión con Dios. Y esto me lleva al segundo aspecto. La oración es una expresión congregacional. Así que no se limita a nuestra intimidad, sino que como iglesia nos acercamos a Dios. ¿Y cómo nos acercamos? Esta es una forma, cada domingo viniendo a la iglesia. ¿Cómo es otra forma? Oiga, los miércoles, yo sí he escuchado que por ahí se reúnen los miércoles a orar. Bueno, usted puede orar solo, pero también la palabra nos dice que oremos como iglesia. Oiga, hicieron un ayuno, oiga, van a hacer una velada. Y entonces, ¿por qué surgió esto? Porque sabemos que es de Dios, pero entonces a veces nosotros pecamos porque es que nos inventamos, que hagamos algo maravilloso, que no sé, coloquemos luces, pongamos humo, traigamos no sé a quién. No, espere. Es que la oración no es para buscar algo espectacular, sino más bien la oración, una velada, un ayuno, a lo cual no deberíamos estar rogando, oiga, venga el ayuno, oiga, va a venir. ¿Y quién va a ir? ¿Y qué van a hacer? No, es un tiempo para doblegar mi carne, para doblegar mi sueño, para doblegar mi comida, para doblegar mis momentos de esparcimiento e ir a buscar la intimidad de Dios, con Dios, y no buscarla solo, sino buscarla como iglesia, congregacionalmente. Así que está en el servicio, está en los ayunos, está en las veladas, está en la oración. Mateo capítulo 18, versículo 19 al 20 dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre
que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora, la iglesia está constituida por todos los hombres y mujeres que hemos colocado nuestra confianza en Dios, que hemos creído en Cristo como el Señor de nuestras vidas, como aquel que nos levanta y nos fortalece. Si la iglesia es eso, quiere decir que nosotros somos una congregación, una pequeña congregación de la iglesia de Cristo, pero la iglesia de Cristo es grande, porque la iglesia de Cristo está constituida por todas las personas que han creído en Jesús en todos los tiempos desde que empezó esto y de aún desde el Antiguo Testamento. Esa es la iglesia. O sea que es muy grande. Pero acá dice que entonces cuando hay dos o más reunidos en su nombre, entonces cuando una pareja de esposos en la noche se reúne y toma un tiempo para orar, cuando un padre con un hijo se sienta con sus hijos o con sus miembros de su familia a orar, cuando usted de pronto se detiene en su trabajo y hay otro hermano cristiano y se detienen a tener un tiempo de oración, en esos espacios, ahí está la iglesia. Esa es la iglesia. Y cuando nos reunimos como iglesia a orar, dice que Él está con nosotros para escucharnos. Ahora, quiere decir que Jesús está en medio de su pueblo, pero hay una característica que Jesús quiere de su pueblo y es que su pueblo esté en unidad y esté en santidad. Y entonces ahora no lo voy a explicar porque me demoraría mucho más en la prédica. Y yo sé que predico cortico, pero no quiero alargarme más. ¿Quién se rió, por favor? Resulta que el contexto habla lo siguiente. Antes de que dijera que donde estén dos o más reunidos en su nombre, antes venía diciendo, vamos a mirar cómo se da la disciplina en la iglesia. Entonces estaba diciendo, si alguien en la iglesia está andando mal, tómenlo a solas. Dígale, venga, esto que está haciendo está mal. Si la persona se arrepiente, perfecto. Pero si no se arrepiente, nuevamente llámelo con uno o con dos testigos. Dígale, paisano, ¿qué pasa? Está mal. Si se arrepiente, perfecto. Pero si no se arrepiente, llámelo el domingo al culto. Venga, fulanito, súbase acá. Tenemos este problema con el fulanito. Ya le hemos dicho a solas, le hemos dicho, se lo decimos en la iglesia. Por favor, arrepiéntase. Y sigue diciendo otras cosas que léanlo en su casa. En ese contexto es donde dice, ahora, si dos o más de ustedes se colocan en comunión. Entonces está hablando que Cristo está preservando la unidad y la santidad de la iglesia. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque Cristo preserva la unidad y la santidad de la iglesia y está atento a todo aquello que pueda romper esa unidad o a todo aquello que atente contra esa santidad. Entonces, en ese contexto, hablemos primero de la unidad. ¿Qué es la unidad? Romanos capítulo 12, versículo 9 al 16, y está hablando esto de la iglesia. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, participando en la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloraron. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Así que me está hablando de una unidad. Y escúcheme, ya les dije que la iglesia es muy grande, o sea, es muy complicado que tengamos comunión con toda la iglesia, pero Dios nos permitió tener una congregación. Entonces esta es nuestra congregación. Pero en esta congregación hay grupos de influencia. Entonces es normal que de pronto yo tenga mayor afinidad con las personas de mi grupo, y hay grupos que tienen unas afinidades que mejor dicho parecen chicles. Que tenga esas afinidades. Pero escúcheme, pero como iglesia, aunque yo pertenezca a otro grupo diferente a, resulta que la señora de Conquista puede saludar al chico de Contracorriente y tienen unidad. Y el chico de Contracorriente se puede reunir con el de Linaje y tienen comunión. Y el de Linaje puede ir a los de Cosecha y los de Cosecha con el emparejado y el de emparejado con los de Fader. Y todos tenemos comunión porque habla de una unidad, porque nos amamos. Mire alrededor, mire las caras de los que están ahí. Pero mírelos en serio. Si usted no mira, usted dice, ay no, a mí no me importa eso, pastor, ¿y qué unidad? Yo vengo a sacar a decir palabra de mi para mi casa. No, Dios quiere que tengamos unidad. ¿Sabe? Perdón, no voy a decir algo y no quiero
Pero me dolió mucho la partida de Florecita. Pero no he dicho nada, pero vi cómo se pusieron sus amigas de su grupo. ¿Y les dolió? Porque eso es la iglesia, una familia. Ayer estábamos en un cumpleaños y en ese cumpleaños la persona que estaba celebrando el cumpleaños de su hijo invitó a su familia, invitó a a personas de la iglesia. Y cuando iba a hacer como la celebración y la partida de la torta y iban a invitar al pastor para que orara y todo, él dijo, estoy tan agradecido que estén acá mi familia de la iglesia y mi familia. Y qué bueno que nos conozcamos como familia. Ahora, si, no, no, qué familia que nada, pero yo tengo un papá y tengo mamá y tengo hermanos, a mí no me metas. No, espere. Es que nosotros no nos decimos hermanos por jerga. Es que hay una misma sangre que nos lavó. Y hay un mismo Padre que compartimos. Y así como usted no decide qué familia le tocó, pues tampoco decide quién viene a la iglesia, ¿no? Pero solamente tenemos una opción, amar. Así que mira al que tienes al lado y dile, no tengo opción, te tengo que amar. Nos amamos. Porque Dios quiere la unidad de la iglesia. Porque somos la iglesia. Porque la iglesia se convierte en mi familia. Porque la iglesia se convierte en ese lugar donde estoy. Hay un personaje acá, no voy a decir quién es. Pero ese personaje pero esta semana lo vi toda la semana. Lo vi el miércoles viendo un partido, lo vi el jueves en Nombres, lo vi el viernes, lo estoy viendo hoy. Llega en bicicleta para que sepan quién es los que se ven. Monta por el lado de Calatrava. Espere, está empezando a sentir la iglesia como parte de su familia. Eso es la iglesia, que como hoy lloramos con los que lloran. Y tal vez mañana nos gozamos con los que se gozan. Porque somos una familia. Así que es la familia, son la forma en que nos expresamos. Así que es mantener la unidad. Por eso no permitimos que haya situaciones. Por eso, y voy a hablarlo así públicamente, por eso a veces me toca sentarme con algunos de contracorrientes, venga para acá. ¿Qué pasó? La bobada. Ay, es que me miro. Ay, es que no me miro. Ay, es que me hablo. A ver, dígame, ¿en su familia, en la carne, todos son tan perfectos como el pastor? No, no hay gente así perfecta. Pero amamos a nuestra familia. Y esto es la iglesia. Nos amamos, somos diferentes, estamos en proceso. Algunos el proceso lo tienen más adelantado, otros uno dice, pero ¿dónde está el proceso? Pero igual somos familia. Y nos amamos, nos queremos, caminamos en esa gracia y en esa bendición. Pero no solamente Dios quiere que haya esa unidad, sino Dios quiere que haya santidad. Y esta santidad es importante, y acá vuelve y toma Pablo un texto que tiene que ver con el matrimonio, pero recuerden, no les voy a hablar de matrimonio, así que no se preocupe. Pero él toma esto, y hoy siempre tomamos esto para hablar del matrimonio, pero lo voy a enfocar para hablar de Cristo. Dice la palabra en Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ayer estaba en el grupo de cosecha y les dije, oiga, yo escuché algo y no me acuerdo, ya me acordé de los de cosecha, era que estaba preparando la prédica y ahí fue donde lo entendí. Resulta que en la Biblia, hombres, ¿cuántos hombres casados hay acá? Amén. Resulta que usted como hombre santifica a su esposa. ¿Y qué es eso, pastor? ¿Latiendo qué es? Santificar a la esposa es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Y es que Él cubrió nuestros pecados. Es que Él cubrió nuestras faltas. Es que Él con amor nos levanta. ¿Usted se imagina si Cristo nos hubiera tratado de acuerdo a los hechos y acciones que nosotros hubiéramos hecho? No estaríamos acá. Pero Él nos santificó. Y le dice a los hombres que ustedes son responsables de santificar
a sus esposas, de levantar a sus esposas. Ahora, Cristo nos santificó, Cristo nos levanta para presentarnos a Él mismo. Escúcheme, Él está esperando las bodas del Cordero, Él está anhelando ese momento. En las bodas, yo que he oficiado tantas bodas, en las bodas sabe que el hombre eso ni lo miran. El hombre entra en la marcha y como que la gente, ay, quítate de ahí. Todos los ojos están centrados ¿en quién? El traje, no sé qué. ¿En dónde van a estar centrados los ojos? En las bodas del Cordero, en la novia. Y Dios quiere una novia sin mancha y sin arruga, con su traje blanco y limpio. ¿Y quién lo ha purificado? Dios mismo. Así que entiendo esto, y es que su gracia nos hizo santos, pero su amor, el amor de Cristo. Me encantó algo que dijo Sofía en la administración. Sofía, lo alcancé a escuchar, no estoy parafraseando si no fue exacto, pero dijo: Dios, si estamos tristes hoy, llévanos a enamorarnos de ti. Y ese es el centro, cuando yo coloco a Cristo en el centro. Cuando mi relación con Dios está por encima de mi relación con el esposo o con la esposa o con el padre o con el hijo, porque la relación perfecta no es la del padre o el hijo, no es la del esposo y la esposa. La relación perfecta es la relación de un hombre, una mujer que ha colocado toda su confianza en Dios, y ahí está la bendición. Así que vamos a orar íntimamente, vamos a orar congregacionalmente. Queridos líderes, ¿sabe uno cómo sabe que usted no ora en público, en secreto, o que si ora en secreto? Cuando los ponemos a orar en público. Porque que una persona que está empezando, vamos a orar y amén, y listo, ¿uno entiende? Oiga, pero usted ya es líder, dirige, no sé qué. No, no, no. Yo ya puedo fluir, y no es algo, no es un examen, no, 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 sino habla de la abundancia que hay en mi corazón, de que puedo mantener esa comunión con Dios. Para terminar con que la oración revela nuestro amor y empatía por otros. Si mi oración se queda entre él y yo, es que somos él y yo. Yo decía esta mañana que yo tenía un pensamiento egoísta hace mucho tiempo, y era tonto. Y yo soñaba como Pedro. ¿Recuerdan cuando Pedro se le apareció Elías, Moisés y Jesús? Y dijo: ay, hacemos unas enramaditas acá y nos quedamos. Yo también pensaba eso. Yo decía: uy, esta gente tan pecadora en esta iglesia, Señor, ¿por qué no me llevas tú y yo solos? Qué humildad la del pastor, ¿no? Qué humildad. No, 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 no. Dios nos lleva a entender que necesitamos orar por nosotros. Y yo no sé si usted sea consciente, pero a nuestro alrededor hay necesidades. Y sé que me pasó el tiempo muy rápido con esto, pero esto no lo puedo dejar pasar y quiero que lo entienda. Dice en Efesios 6:18: orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello en toda perseverancia y súplica por los santos. ¿Y quiénes son los santos? Todos los que pertenecen a la iglesia. Pero hay mucha gente que es de la iglesia que aún no ha llegado. Así que me está llevando a orar aún por las personas que tal vez no estén acá, pero que un día van a llegar. Y la intercesión hace parte de una forma frecuente y combativa que yo tengo que hacer. Y combativa lo dije en ese sentido. Si la persona de las que hablé el miércoles me dice: ay, oremos, pastor, porque una persona está mal, y yo digo: ay, bueno, oremos, Señor, por favor, que no se va a matar, amén. No, 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 realmente yo tengo que colocarme en la posición, colocarme en la situación y realmente decirle: Dios, ten misericordia, Padre, no permitas que algo así suceda. Si esta persona pudo ir a ese lugar y pudo escuchar esto, seguramente tú tienes un propósito con esa persona, Señor. Clamamos, Padre, para que tú obres. Pero yo tengo que ser combativo, tengo que pelear la buena batalla de la fe, porque me están hablando de algo que es tremendamente fuerte. Y principalmente tengo que orar pidiendo que sea la voluntad de Dios, que sea la voluntad de Dios la que se haga. Ahora, ¿por qué interceder? Muy rápido. Primero, por la familia. Queridos papás, queridos hombres, ustedes son los que cubren a su familia. Queridas mamitas que tal vez están solas, ustedes cubren a su familia. Hijos, ¿cuántas veces ustedes oran por sus padres? ¿Cuántas veces, en vez de estar diciendo: ay, otra vez lavar la loza, otra vez sacar la basura, cuántas veces han dicho: gracias, Dios, por ese papá, por esa mamá, porque tengo un techo, porque tengo una cama, porque tengo estudio, porque me han dado, porque me han proveído? Gracias, Dios, porque oramos por ellos, porque tenemos esa bendición. Oramos por la familia, oramos por los pastores y por los líderes. Escúcheme, no estoy hablando solamente por el pastor. ¿Cuántos acá pertenecen a un grupo de influencia? Levanten la mano. ¿Cuántos pertenecen? Listo, dígame cuándo fue la última vez que usted oró por su líder. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo: oiga,
este líder me escucha, me atiende, pero seguramente también tiene problemas. Seguramente también tiene dificultades. Señor, oro por ese líder, oro por ese pastor. ¿Cuántos de los que están acá en la alabanza o los servidores o los del sonido oran por sus directores de ministerio? Oiga, gracias a Dios porque están allí. Pero ¿será que nunca tienen problemas? ¿Será que a ellos no les pasa nada? Y me está hablando que debemos orar porque nosotros los que estamos en esos lugares de liderazgo también necesitamos, porque recuerden que siempre he hablado de función. La función mía es ser pastor, la función es ser líder, la función, pero esto sigue siendo carne. Y si no estamos cubiertos, si no estamos, y qué bueno que sintamos que hay una iglesia que está orando, que hay una iglesia que está sustentando. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por su líder? Yo conozco los líderes de la iglesia y sé que cuando usted ha buscado a su líder nunca le ha dicho, ay, no, sabe que llame después, estoy ocupado. Ay, no, busque otro grupo. Ay, no, no. Sus líderes han estado ahí. ¿Cada cuánto usted ora por ellos? Cada cuánto le dice, gracias Dios por este hombre, por esta mujer que está ahí para escucharme, para atenderme, para tenderme la mano. Oramos por la iglesia, oramos por nuestros hermanos. Filipenses 1 del 9 al 11 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Eso es lo que se quiere que sea la iglesia, pero para que la iglesia sea eso, no es necesario solamente compartir la palabra, sino que entendamos la necesidad de la oración. Y acá sí quiero detenerme un momento, porque esto para mí es muy importante. Oramos por las personas que están en eminencia. Por las personas que están en eminencia habla de jefes, habla de profesores, habla de maestros, habla de gobernantes, presidentes, alcaldes, todo lo que hay. Yo no me voy a meter con la iglesia a hablar si usted está de acuerdo o no con el gobierno, si usted está de acuerdo con lo que hace o no. Espero que Dios le dé entendimiento y que usted pueda mirarlo. Pero dice la palabra en 2 de Timoteo 2 del 1 al 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas y oraciones, peticiones y acciones de gracias por los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Sabe qué dice? No oren para lavarle la cara a nadie. Dice, oren para que los que están gobernando lo hagan en justicia, lo hagan de una manera adecuada. Así que si yo puedo percibir algo que no me parece que esté bien, yo puedo decir, Dios, por favor, trata. O sea, en lugar de entrar en la polémica, en el chisme, en la contienda, porque es muy fácil. Porque tal vez en un lugar voy a encontrar a alguien que piensa A y otro que piensa B y nos vamos a enganchar y caímos en lo que cae todo el mundo. Yo puedo en mi oración de intercesión decir, y oro por mis gobernantes. Tal vez muchos han caído en críticas. Pero ¿cuántos nos hemos tomado un tiempo para decir, Dios, haz tu justicia, Dios obra, Dios levanta, Dios fortalece? Pero no solamente por esto, y acá no voy a hablar del gobierno, pero nosotros estamos a punto de unas elecciones. Y no estamos hablando de que vamos a criticar a gobernantes, no, estoy diciendo, si usted es consciente, ahora yo no le voy a decir por quién votar, pero sí le voy a pedir algo, que más allá de una ideología, que más allá de pues que así soy yo porque me enseñaron, le pregunte a Dios y mire los hechos. Porque no es posible que en nuestro país haya gente que esté muriendo porque no hay medicina, porque no le dieron la cita. No es posible que otra vez en el Catatumbo y en el Cauca estén asesinando y teniendo masacres. Ay, no, pues yo estoy acá, a mí no me pasa nada. Sí, pero si nos descuidamos nos va a llegar a pasar y nos debe doler, porque son personas que están con nosotros. Yo recuerdo 2014 la selección Colombia jugando y hasta las mujeres que no les gustaba el fútbol se volvieron aficionadas al fútbol. Todos felices, ¡ah, Colombia, Colombia! Nos gusta y acá no debería dolernos. ¿No deberíamos sentir angustia porque personas colombianas están siendo asesinadas, están muriendo por otra razón? Que tal vez nuestra economía está en peligro porque las decisiones que se están tomando son malas. Así que 2 Corintios 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¿Sabe cuál es el flagelo de Colombia? La corrupción.
la inmoralidad, el separarnos, el dividirnos como iglesias, como familias, porque usted no puede hablar, porque este habla una cosa y el otro habla lo otro, y nos agarramos y ya no te quiero y ya no te hablo, y esas divisiones no son de Dios. Vuelvo y le digo, yo no conozco su postura, no sé ni me interesa. Pero cuando ore, más que orar por una ideología, ore diciéndole a Dios, yo estoy convencido de algo. Y es que el próximo gobernante que tenga Colombia lo va a colocar Dios, porque Dios es soberano. Pero si gana el que yo quisiera, perfecto. Y si gana el que yo no quiero, ¿deja de ser Dios soberano? Pero estoy orando para que en lugar de defender una ideología, pueda pedirle a Dios que me dé la sabiduría. Puede pedirle a Dios que me dé el entendimiento. No vamos a hacer política en esta iglesia, no hacemos política. Pero el hecho de que no hagamos política no quiere decir que no seamos políticos, porque todas las decisiones que toman los políticos nos afectan a todos por igual. Así que usted debe entender que es necesario que oremos y que le pidamos a Dios sabiduría. Y que en una ocasión dije, yo no tengo el mejor candidato, o sea, yo no puedo decir, este es el cristiano de buen testimonio. No hay ninguno que sea así. Pero tal vez si yo tengo un deber llamado voto, puedo decirle a Dios, llévame a votar por el que más se acerque a lo que tú has establecido, a lo que tú has dicho. Y no es algo que yo le pregunto a alguien, sino que le pregunto a Dios, porque la oración tiene poder. Y porque Dios seguramente, si le reveló un sueño a Daniel, ¿será que no le revelará a usted por quién debe votar? Y es algo que usted hará con Dios. Así que algo que debemos entender es que la oración tiene poder. Termino con esto, dice Santiago: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Escúcheme algo que voy a decirle muy profundo, es tremendamente profundo esto. Y es lo siguiente: es imposible que usted pueda entender y disfrutar el poder de la oración si no ora. Profundo. O sea, no lo deje en teoría, llévelo a la práctica. Ore, empiece a apartar ese tiempo. Yo no sé si los jóvenes serán así ahora, pero en mi época, cuando a uno le gustaba la China o la China a uno le gustaba algo, y entonces uno llamaba, y en esa época no había celulares, sino había chun, 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 y habían teléfonos que eran con monedita, qué cosa. Y después de estar hablando como 5 horas era, cuelga tú. No, cuelga tú. ¿Qué estábamos diciendo? Que no queríamos terminar nuestra conversación con esa persona. ¿Usted llegaba a amar a Dios de esa manera? Creo que todavía no. Y Dios nos lleva a amarlo de esa manera, a que no querramos cortar nuestra comunión con Dios. Así que por su gracia tenemos el privilegio de orar. En la necesidad que tenemos, entendemos que somos dependientes de Él. Y lo que hemos disfrutado, la comunión con Dios, entendemos el deleite que es. Así que, iglesia, queremos levantar una iglesia que realmente tenga esos valores. Así que, por favor, así como la palabra, volvamos a la oración. Yo sé que estas prédicas, pero pastor, ya lo sabemos. Sí, lo sabemos, pero no lo hacemos, entonces toca volverlo a predicar. Porque si lo sabemos, pero no lo hacemos, de nada sirve saberlo. Es necesario llevarlo a la práctica.